Un placer. El tema Nisman reaparece de vez en cuando, no solamente el de la reapertura de la denuncia, disparate jurídico, si los hay, sino también lo del suicidio, que algunos pretenden que sea un crimen y sobre todo un crimen político. Han especulado con esto, desde Arroyo Salgado, la jueza Arroyo Salgado, que fuera la mujer durante muchos años de este hombre, un sector periodístico absolutamente diabólico que pretende que sea un crimen por un interés político. Cuando me permito decir que es un suicidio es porque la puerta del departamento estaba cerrada, porque la puerta del baño estaba trancada por este hombre que se había desplomado después de darse el tiro, porque estuvo pidiendo los días previos una pistola desesperadamente, porque no hubo resistencia de ningún tipo, porque los expertos dicen que no había absolutamente una persona más dentro del baño, porque las características, todas las de el suicidio, llevan a pensar que era imposible pensar en un crimen político. Quienes apuestan a que sea un crimen no tienen un solo elemento, nada han podido decir, salvo que cómo se iba a suicidar un hombre que le iba tan bien en la vida, lo cual es un error, no le iba bien en la vida. Y Arroyo Salgado, que ha sido la persona que más ha hecho para que la gente crea que esto es un crimen, algo puede haber tenido que ver con la decisión finalmente suicida de Nisman. Y acaso también por eso, sería entendible humanamente, trata de llevar la situación para el lado de un crimen. Porque Arroyo Salgado tuvo el día anterior al suicidio de Nisman una disputa muy severa con él, lo destrató, le dijo: vos lo único que querés es la fama y el poder. Lo consideró una persona muy pobre a Nisman. Y cuando Nisman trata de explicarle nuevamente, esto lo vamos a hablar más adelante, Arroyo Salgado le responde: ni mis hijas ni yo necesitamos que nos aclares nada. Como diciendo, vos ya fuiste, ya no hay manera de poder reconsiderar tu posición en la vida. Pero además había sido abandonado por los espías que le habían suministrado toda la información, usado de una manera vergonzosa por Patricia Bullrich y por Laura Alonso, que lo querían llevar a un congreso donde claramente le iban a demostrar el disparate en el que consistía su denuncia, y la propia vida que Nisman había desarrollado en esos últimos años, defraudando a todos. Memoria Activa había dicho muchísimo antes que este hombre ya no podía seguir a cargo de la causa. Todos estos son elementos que a mí me llevan a pensar y a decir enfáticamente: se suicidó. Los que dicen que fue un crimen no han podido presentar todavía un solo elemento, salvo decir cómo se iba a suicidar una persona que lo tenía todo, lo cual es muy pobre. El tema reapareció anoche, por eso es que lo desarrollo un poco más, involucrándome de alguna forma en la pregunta de un periodista a Sandra Arroyo Salgado. Allá el periodista, pero prestemos atención a lo que responde Arroyo Salgado. Bueno, para mí es una versión psicologista interesada, contaminada por la política, que dice: estaba en la cumbre de su carrera, iba a demostrar lo que tenía que demostrar, parecía que no era suficiente, tenía que ir a defenderlo en el Congreso. Esta lucubración la hizo, bueno... ¿El gobierno? No, el gobierno no. Bueno, más o menos, Víctor Hugo Morales. Y que entonces, un psicologista, ¿no? Y que entonces ante la frustración que implicaba que no obtenía las pruebas suficientes, tomó un arma y se mató. No solamente dijo eso, estaba recontra clarísimo, ¿no? Como todas las cosas que dice Víctor Hugo Morales. Que el día de noche, que la noche es el día de él, todo está seguro. Todos los que lo conocimos y tratamos a Alberto Nisman, yo te aclaro que, bueno, conviví 17 años con él, tuvimos 2 hijas. Era impensado que Alberto tomara una decisión como esta, de acabar con su vida. Era una persona que no se intimidaba, que no se asustaba de nada. Alberto viajó a audiencias en Lyon de Interpol, se enfrentó ante funcionarios mismos del gobierno de Irán cuando planteó y obtuvo las alertas rojas para los que él, después de la investigación que llevó adelante, consideraba que eran los responsables del atentado terrorista contra la AMIA. Con lo cual, a mí también, en una oportunidad en la Fiscalía, la doctora Viviana Fein me dijo: es que, doctora, usted estaba en el exterior, no sabe lo que fue esa semana, este hombre estaría muy asustado. Recuerdo los dichos de Diana Conti diciendo:
bueno, díganle a la hija de Nisman que no se asuste, pero vamos a ir con los tapones de punta contra su papá. Y yo le dije a la fiscal Fein, mire doctora, pensar que Alberto Nisman se podría haber asustado por tener que ir al Congreso a dar cuenta de su trabajo, es no conocer a Alberto Nisman. A mí recién... Toda la gente que ha querido demostrar, sin ninguna prueba, pero ni una, que se trata de un crimen, lo que ha hecho es mentir y tergiversar siempre sobre lo que ha ocurrido con el tema. Han atacado a la fiscal, que actuó muy correctamente, con una cierta lentitud, que quizás eligió demasiado sola todo lo que tenía que resolver sobre este caso, pero que llevó bien los temas adelante. Esta mujer confrontó con ella, le arruinó la vida, podría decirse, también de paso en su ataque persistente. Han jugado mal en muchos sectores de la justicia y, sin embargo, no han podido persuadir a una sola persona de que esto fue un crimen. De Lorenzetti para abajo, pasando por la jueza Palmagini, que ha sido un verdadero baldón para esta causa, y también por los medios de comunicación que han dicho cualquier mentira. ¿Ustedes se acuerdan lo del chino? El chino que vivía en el departamento y que era el presunto asesino. No existió nunca un chino. ¿Ustedes se acuerdan del pasadizo secreto que había entre los departamentos? Imagínense ustedes qué gauchitos, los habitantes de Le Parc, que tienen pasadizos entre ellos como para comunicarse por si precisan algo. ¿Ustedes se acuerdan de cuando dijeron que la puerta estaba abierta por lo que el cerrajero había manifestado, cuando en realidad la puerta solo fue abierta por la madre de Nisman, que era quien tenía la llave? ¿Ustedes se acuerdan de cuando dijeron que el revólver, la pistola Versa, estaba a 15 centímetros y que naturalmente a esa distancia no se podía suicidar y eso también era mentira? ¿Ustedes recuerdan que dijeron que el disparo había sido detrás de la oreja y que nadie se suicida buscando esa parte de la cabeza? Yo les puedo asegurar, Paulo Cablan lo sabe como nadie. Paulo, recurro a tu testimonio porque vos tenés fotografías que no se pueden mostrar por lo que ustedes se imaginan, pero que ambos hemos visto. Y claramente el disparo no es donde pretendieron estos mentirosos del periodismo y aquellos sectores que han pretendido que Nisman fue víctima de un crimen y no se suicidó finalmente. Reaparece de vez en cuando el tema. Yo no sé cuál es el interés de Sandra Arroyo Salgado. Muchos especulan con que pueda ser el intento de hacer un gran juicio contra el Estado en su momento. Puede ser, pero lo que es seguro es que ella no tenía en el momento de lo que estaba padeciendo Nisman una buena relación con él y que fue causante también de lo que es la depresión que este hombre tenía, y hundido en esa depresión, después de leer los diarios, después de leer a Claudio María Domínguez para ver qué había después de la muerte, lo cual está perfectamente probado que ocurrió, después del intento de lectura de los diarios, y hay en página 12 una prueba crucial de que esto fue así, y lo ha comentado enfáticamente Raúl Colman, que ha seguido esto paso a paso con una notable eficacia. Uno puede decir con la más plena convicción moral, mental y espiritual que Nisman se suicidó, mientras que no hay ningún confort para los que han elegido la idea de que Nisman fue asesinado, y mucho menos por la presidencia por la presidenta de entonces de la República Argentina.